Bien, en esta oportunidad decía, estamos presentando un libro que es un producto de una investigación y como toda investigación parte de una teoría previa de la disciplina de la filosofía. Y decíamos que esta responde a las preguntas de qué es la filosofía como disciplina del conocimiento, por un lado. Es necesario saber qué es específicamente filosofía, porque en este libro explicamos todo en términos filosóficos. Es decir, aquí no hay una explicación histórica, antropológica, arqueológica o económica, sino estrictamente filosofía. ¿Cuál es el concepto que aquí se aplica? Es decir, en toda investigación es obvio que nosotros lo que hacemos es explicar la filosofía en sus términos, en sus tecnicismos o en sus conceptos propios. ¿Cuál es el objeto de estudio singular y específico que ella tiene? Entonces, para ello, empezamos con el concepto más vulgar que se conoce y que todo el mundo lo tiene, o todos hemos escuchado de alguna forma: la filosofía como amor a la sabiduría. La filosofía como amor a la sabiduría es el más difundido, es el que encontramos en la escuela. Al respecto, podríamos decir que si aplicamos el amor a la sabiduría en el caso de la civilización andina prehispánica, diríamos de hecho que la filosofía existe de por sí, ya en la filosofía andina prehispánica o en la civilización andina prehispánica. No sería necesario ninguna investigación al respecto. Todas las fuentes históricas, antropológicas, todos los investigadores, de alguna forma, nos aportan sabiduría y mucha sabiduría del mundo andino prehispánico acerca de cómo pensaba el hombre. Es decir, si ya tenemos una filosofía como amor a la sabiduría, resulta innecesario hacer una investigación. Por lo tanto, el concepto de filosofía como amor a la sabiduría no nos sirve de entrada. ¿Por qué? Porque resulta muy vulgar, muy superficial. El segundo concepto, que también muy conocido y principalmente en aprendices de la universidad, es decir, cuando uno ingresa a la universidad, es el primer concepto que recibe acerca de la filosofía, es creer que la filosofía es una concepción del mundo. Y esta también puede resultar, y muchas veces resulta en realidad igualmente superficial. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a la filosofía andina o al pensamiento andino, la concepción del algunos incluso hasta hoy día creen que lo único que hay en la civilización andina prehispánica es una cosmovisión religiosa. Es decir, lo único que existe es una concepción del mundo. Y nosotros no creemos que aquí solamente hay una concepción del mundo. Nosotros creemos que hay algo más que una concepción del mundo y que la filosofía no es esa. Por tanto, creer que la concepción del mundo es la filosofía sería un craso error. ¿Por qué? Porque la concepción del mundo ya existe en los mitos, ya existe en la religión. Y esta investigación no trata sobre mitos ni sobre religión. Bien, entonces repasando, superamos o teníamos que descartar el concepto de amor a la sabiduría, teníamos que descartar el concepto de la filosofía como concepción del mundo para buscar otras formas. Y también pasamos a revisar los dos conceptos idealistas o del mundo occidental muy difundidos, ¿no? Para el mundo occidental, por ejemplo, la filosofía no es necesariamente el amor a la sabiduría ni la concepción del mundo. La filosofía es el asombro o la contemplación. Según el idealismo,
filosofía es asombrarse, contemplar el mundo. Y en estos casos podríamos simplemente citar para refutar todo este concepto lo que dice Hawking. Dice, desde los albores de la civilización no nos hemos conformado con contemplar acontecimientos inconexos e inexplicables, sino que hemos forjado una comprensión del orden subyacente del mundo. Hawking dice, el hombre desde sus inicios no solo cree o considera que debe imaginarse el mundo, sino que debe comprender el orden subyacente que se encuentra de modo inconexo, pero que existe detrás de esa concepción. Bien, entonces, en resumidas cuentas, el concepto de la filosofía como amor a la sabiduría, la filosofía como concepción del mundo, o los conceptos idealistas acerca del asombro y la contemplación, no sirven para una investigación. ¿Por qué? Porque resultan muy superficiales, demasiado formales o muy circunstanciales respecto a lo que realmente es la filosofía en el pensamiento. Ahora, existe, sin embargo, otros conceptos no revisados o poco conocidos por muchos, y nos referimos básicamente a dos clásicos filósofos o dos filósofos occidentales muy conocidos. Uno es Hegel y el otro es Nietzsche. Hegel supone que la filosofía es el acto del pensar del mismo pensamiento que se piensa a sí mismo. Es decir, ¿cuándo hay filosofía o cuándo se hace filosofía? Cuando el hombre es capaz de pensar sobre lo que está pensando. Aunque, por supuesto, desde la posición hegeliana, eso supone y eso es una postura totalmente distinta a los conceptos vulgares anteriores indicados. El otro factor o variable de este fenómeno es el concepto que nos aporta Nietzsche. Nietzsche dice que la filosofía es el acto de pensar con conceptos, es el acto de interpretar, de criticar, de analizar el mundo con conceptos. Es decir, la filosofía no es el amor a la sabiduría, la filosofía no es simplemente la concepción del mundo, la filosofía peor aún es asombro y contemplación, porque el hombre en realidad no se queda en el asombro y la contemplación, el hombre conoce para transformar las cosas. Por tanto, asumimos estas dos corrientes, la de Hegel y la de Nietzsche. Y entonces, esa es la base fundamental de toda esta investigación y ese es el sustento de todo este trabajo. Aquí se va a encontrar los conceptos de la filosofía andina. Es decir, la filosofía andina en sus conceptos, que fueron negados y ocultados por mucho tiempo. Más aún que hoy día cumplimos 200 años, aparte de los 500 años de colonización española. Bueno, entonces a partir de lo que plantea Nietzsche y Hegel, lo que nosotros creemos es que sobre esa base podamos trabajar, ¿no? Es decir, que la filosofía es operar con conceptos y que solo la filosofía puede explicar el desarrollo de las ideas o de los conceptos. Entonces, lo que vamos a encontrar en nuestro libro es el desarrollo de los conceptos. Y eso es el descubrimiento máximo que a nosotros nos ha correspondido hacer. Es lo que nosotros hemos descubierto después de mucho trabajo, porque en realidad este libro no es una hermenéutica, no es un conjunto de reflexiones mías o de los amigos de entorno, sino
es un descubrimiento de los conceptos, de aquellas relaciones internas y vínculos internos que están detrás de lo que todo el mundo conoce. Es decir, detrás de los relatos, detrás de los conceptos, detrás de los fragmentos, detrás de los textos, detrás de los testimonios que se encuentran en todas las crónicas, en todos los informes. Por lo tanto, la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Cuáles son esos conceptos en la filosofía andina prehispánica? Aquí ustedes, cuando lean y adquieran este libro, encontrarán los conceptos. Basta revisar el índice del libro para que ustedes entiendan todo lo que desarrolla el hombre andino prehispánico respecto al concepto. Los conceptos acerca, por ejemplo, de qué son filósofos realmente y quiénes son los filósofos. Cuáles son los problemas que trata la filosofía, igual que la filosofía universal, igual que la filosofía clásica griega, acerca del ser, acerca del pensar, acerca del logos, acerca del devenir. Y esos conceptos son los que nosotros estamos organizando aquí. O los conceptos acerca de la cosmología, como por ejemplo las sustancias primigenias, o los primeros elementos que componen el universo, que ya los presocráticos habían adelantado. Algunos decían que es el agua, otros decían que es el aire, el otro el torbellino, o Heráclito, por ejemplo, el fuego. En el caso nuestro, están también los elementos. Y dejo a ustedes la posibilidad de enterarse de ellas. Aunque en las fuentes, ustedes nunca los van a encontrar en el sentido estricto. Mucho más en diversos autores que han convertido estos conceptos en divinidades. Es la peor forma del tratamiento del pensamiento andino que hasta hoy día se ha hecho. ¿Qué otros conceptos podemos encontrar? Los conceptos acerca de la teoría del conocimiento. ¿Quién piensa? ¿Qué es el pensamiento como imagen? ¿Cuál es el objeto de estudio del conocimiento? La lógica. Y cuando hablamos de la lógica, por ejemplo, no nos referimos a la lógica aristotélica, nos referimos a la verdadera lógica que fundó Parménides, que fundó Heráclito, acerca del logos, del orden, del cosmos. Luego tenemos otros conceptos, los conceptos en la física, por ejemplo. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el orden, el caos? O el paso del caos al orden. Todos ellos no escritos como especulaciones nuestras, sino con los relatos allí evidenciados. Cada uno de los relatos que mencionan estos conceptos o que amplifican o que demuestran o evidencian ese concepto. Los conceptos acerca del idealismo, Kamak, por ejemplo, la idea fundamental para el idealismo, Kamak, la idea, el concepto, Dios, etc. O los conceptos, por último, que encontramos acerca del hombre, ¿no? El ciudadano, el concepto de hombre mismo. Aunque en nuestro caso, nosotros dividimos el hombre no en varón y mujer como lo hace en el mundo occidental. Nosotros, a partir de las fuentes, descubrimos que el hombre en el mundo andino se divide entre el ciudadano y el esclavo. ¿Quiénes son los esclavos y quiénes son los verdaderos ciudadanos? Luego los conceptos en el derecho. ¿Qué son las leyes? ¿Qué es la propiedad privada? ¿Cuántas formas de propiedad privada existen? No es solamente, como decía algún autor muy conocido, que decía que habían simplemente 3 formas de propiedad. La propiedad del sol, del inca y del pueblo. No. Había muchas formas de propiedad y lo más importante, había la propiedad particular, que no era la propiedad del inca y del sol.
y tampoco existía la propiedad del pueblo, porque eso es una metáfora, eso es algo inexistente. Todos esos conceptos están desarrollados aquí. Luego los conceptos acerca de la ciencia y la tecnología, el famoso esquema de Santa Cruz de Pachacute o Santa Cruz Pachacute. Los conceptos en la política, ¿qué es el Estado, por ejemplo? ¿Cómo evoluciona el Estado? Porque normalmente cuando hablamos del Estado y el concepto de Estado o la evolución del Estado en la historia, lo hacemos de 1001 formas. No voy a repetir el concepto vulgar que hoy día tenemos, ¿no? De creer que el Estado es territorio, población. No, no. El Estado como poder, como Dios, como divinidad. Y entonces allí, por ejemplo, nosotros desarrollamos 3 conceptos que hemos hallado en el pensamiento del mundo andino prehispánico. El concepto del Estado cósmico como primigenia o idea primigenia de Estado, el Estado civil, la ciudad-estado, el Estado nacional, y todos ellos en diferentes momentos y en diferentes facetas. Y por último, los conceptos de la moral. Y aquí apunto, por ejemplo, algunas cosas que podría llamarles mucho la atención a ustedes y que podría ser muy polémico, y espero aquí posiblemente la crítica de todos ustedes que lean el libro. No hay el famoso Amaluya Maqueya Amasúa. No existe eso. En ninguna fuente se encuentra ese relato, tal como se pronuncia. Existen contrariamente otras formas. La moral como factor de esclavitud, por ejemplo. La moral como justificación de las enfermedades y de la muerte. La falsa reciprocidad que ya Taylor y otros investigadores habían advertido. Bien, todos esos conceptos son los que ustedes encontrarán acá. Por eso que en este prólogo nosotros decimos a través de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos en la filosofía andina? Estos que encontrará usted. Incluso hay un capítulo en lógica, en el capítulo de lógica hacemos una enumeración de conceptos, no porque sean los únicos, sino porque estos conceptos están en el idioma aborigen, en el quechua, y ahí se enumera una cantidad de más o menos 15 a 16 conceptos en quechua. Porque algunos creen o podrían pensar que filosofía andina solo se escribe en quechua y no en español, como algunos antes creían que si tú no podías leer el griego no sabías nada de filosofía griega. Bien, estas son las cuestiones fundamentales que ustedes encontrarán en este libro y que tendrán la oportunidad de verlos en sus propias fuentes, porque el libro lo que hace, como repito otra vez, no especula ni redunda sobre nuestro pensamiento como autor, sino lo que hace, organiza los textos, los relatos, para que ustedes puedan juzgar si son ciertas o no son ciertas. Para terminar esta primera parte, porque esto es lo único que queríamos darles a ustedes para que ustedes puedan tener la oportunidad de leer y comprar el libro, es considerar lo primero, que existe filosofía en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los pueblos. No existe una filosofía clásica griega que resulte única, verdadera, exclusiva. Eso es un error solo de la academia, de los que se llaman profesionales en la filosofía. La filosofía en realidad está en muchos lugares, pero para nosotros, por ejemplo, la filosofía empieza con los presocráticos y la disputa entre el idealismo y el materialismo es lo primero que se descubre en toda filosofía. Y en los griegos,
esa oposición entre materialismo y idealismo lo encontramos entre Platón, Aristóteles y la ciencia presocrática. Entonces, quienes hayan alguna vez leído la filosofía presocrática entenderán mejor y se van a familiarizar mejor con este texto. Por tanto, decía hace un momento, por ejemplo, que no hablamos de la lógica aristotélica, porque la lógica aristotélica es una lógica desprovista de contenido material. En general, en esta investigación lo que nosotros demostramos que es posible un pensar real y concreto, no un pensar como suponía Platón, Aristóteles o Sócrates, que, bueno, que ustedes saben muy bien, nunca escribió un libro, solo su pupilo, su seguidor como Platón los escribió a nombre de él, o lo referencia 1001 veces. Ellos hablan de un pensamiento, de un ente que está pensando dentro de nosotros o que existe a priori. En este texto nosotros encontramos la forma del pensamiento real, de ese pensamiento que descubre el movimiento de los ríos, que descubre los cambios en la naturaleza, el orden en los fenómenos. Y eso es propio de todas las sociedades, eso es propio de todas las civilizaciones. Bien, entonces les dejo allí esta obra para que ustedes puedan disfrutarla con el placer debido. Y en esta parte lo único que nos interesaba era decirles a ustedes que nuestro concepto de filosofía no es ese concepto vulgar, ni menos académico. Porque cuando usted va a la facultad de filosofía o a la especialidad de filosofía, normalmente te empiezan diciendo, la filosofía es el amor a la sabiduría, y esa no necesita ser investigada en el mundo andino prehispánico. Como decía al inicio, eso estaría demostrado ipso facto. Es un hecho de por sí. Todo sería filosofía. Tampoco es una concepción del mundo puro. Es mucho más que una concepción del mundo. Porque la concepción del mundo ya existe en el mito, ya existe en la religión, incluso en la magia. Como decía George Fraser, hasta la magia resulta más lógica que la misma religión y el mismo mito. Por eso la magia es la antesala de la ciencia. Pero nosotros descartamos totalmente la magia, la religión, el mito. Nosotros nos apropiamos de la filosofía, porque consideramos que la filosofía no es una ni la otra. La filosofía es el operar con conceptos, o como dice Nietzsche, es el juego con los conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos primigenios? Decía, es el ser, el pensar, el devenir, el logos. Respecto al ser, en el mundo andino nosotros, después de mucho tiempo de trabajo y de revisión de fuentes, de análisis de cada uno de los textos y relatos, no lo hallamos al inicio, lo hallamos casi al final, cuando podríamos decir, íbamos a tirar la toalla y decir, es imposible reconstruir, pero lo encontramos. El ser en la concepción materialista, el ser material es Kai. En la concepción idealista es Kamak, la idea. Kamak, el ser ideal que mueve el mundo dentro del idealismo. Y Kai, la esencia o el concepto de materia. ¿Cuál es el logos? ¿Cuál es el devenir? Ese logos y devenir heraclitiano, Tixe. Con eso los dejo, amigos.
Y ahora espero sus comentarios cuando puedan leer el libro. Como hoy día nos acompañan algunos amigos, por ejemplo, invitamos a nuestro amigo y compañero de salón, Ramiro Gutarra, que invite algunas palabras antes de que él intervenga, porque puede ser que le tome de sorpresa esta intervención que le estoy solicitando. Yo quisiera agregar dos detalles de las diversas cosas que ha indicado Ramiro. Por ejemplo, Pachamama. Mama no significa mamá. Mama en el quechua en realidad es piedra, la piedra del cual se saca el oro y la plata. Entonces lo que pasaba es que el aborigen le decía al español que ese era la mama. Cuando el español preguntaba dónde está el oro y la plata, dónde se encuentra el oro y la plata, ellos decían en la mama, o sea, en la piedra, y que es una piedra la que tiene oro y plata. Entonces, es una verdadera vulgarización y casi un insulto decir que hay un Pachamama. Bueno, con el tiempo hemos asumido ahora que el Pachamama es tierra, el planeta, pero en sus orígenes mama no significa mamá, ni menos tierra. Tierra en quechua es alpa, ¿no? Ese tipo de cosas se explica con las fuentes, encontrarán eso en el libro, en el lugar adecuado, lo buscarán ustedes. Y el otro término que me recordaba Ramiro era amauta. Nosotros hemos tenido que revisar mucha filología, es decir, hacer filología, y cuando uno hace un estudio filológico de cada uno de los términos quechuas, uno se da cuenta de cuánto daño se ha hecho al pensamiento andino prehispánico, entre ellos de negarle la posibilidad de una filosofía que realmente estaba allí presente. Y Amauta, por ejemplo, decía no se encuentra. Lo que en realidad existe es Jamuta. Jamuta es el filósofo, no el Amauta. Y posiblemente, como decía Ramiro, eso debe ser una distorsión porque los españoles hablaban muy mal el quechua y lo transformaron en Amauta. Pero esa y muchas otras cosas graciosas encontrarán ustedes en el libro, pero con las fuentes, mis estimados amigos. No es un atrevimiento mío que se me ocurre, como mucha gente que ha escrito. Nosotros hemos revisado, si no es mucha pedantería, hemos revisado más de 1000 investigaciones que no lo hemos referenciado, pero que se encuentran en muchas partes, en toda América, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, España principalmente. En España se hacen sendas tesis sobre el pensamiento andino, pero ninguna de ellas está referenciada, pero sí la hemos tenido que revisar y en todas ellas se encuentran estos dilemas y estas distorsiones. No sé si mi paisano y amigo Dante Ángeles puede dar. En realidad este es un libro que tiene mucho nivel académico, disculpen otra vez que lo diga de ese modo personal, y siempre tuvimos ese conflicto. Si hacíamos un libro para académicos, porque siempre hemos hecho libros para académicos, pero los académicos no te leen. Y en esta oportunidad teníamos que discutir cada uno de los temas. Por eso reitero, quien no sepa filosofía en este libro va a aprender filosofía porque en cada punto discutimos ellos. Pero sobre los conceptos le dejo el caramelo, como dice a los niños, ¿no? Se les invita el caramelo a ver si les gusta. Y como se trata de vender el libro, y esta es la oportunidad, yo solo quería remitirme a la página 185 y voy a leer algunos conceptos que allí he indicado. Camac, el verdadero ser del idealismo. Camaquén, la idea del hombre. Capac o Apo, Capac Apo, el Estado, el poder del Estado. Cai, la materia. Chakra, la propiedad privada. Caipacha, la realidad objetiva. Kamutaruna, el filósofo. Y Yatixe, el principio de iluminación, o que es semejante a la emanación ontológica del idealismo clásico occidental.
Malki, el héroe ancestral, Pacha, el espacio-tiempo. Porque cuando uno dice, por ejemplo, Kai, recuerdo mi abuelita me decía, Chiuchi, Kai, Kai. Y yo no entendía quechua porque no, la verdad que no sé quechua. Sin embargo, he tenido que estudiar mucha filología quechua. Kai significa aquí y ahora. Y algunos me preguntarán por qué yo digo que eso se parece al espacio-tiempo relativo de Einstein. Por eso, porque Kai indica aquí y ahora. Pacha es el mundo aquí y ahora. Tiempo y espacio simultáneamente. Pisca Punchao, la lógica de los 5 momentos. Capac Malku, o los ancestros del cual surgen todos los dioses, porque Dios es una deformación del héroe ancestral. Runa, el hombre. Supa, el alma del mundo occidental. Tixicamac Pacha, que es la primera sustancia. Tixicochapamán. Tixi Runa, el hombre fundamental. Tixi Huirajocha, la fuerza telúrica. Yanantin, dialéctica. Yaya, ciudadano. Yaya Rixini, pensar. Si bien es cierto el libro debería ser para académicos, no deja de ser para personas que no académicas. Y muy bueno que muchas personas y los primeros en comprar sean los no académicos, porque están más interesados que los académicos. Los académicos están interesados en el polvar la nariz, como decían algunos. Pero bueno, solo quería agregar a algo que nuestro amigo Montoro decía, ¿no? ¿Qué es lo auténticamente nuestro, qué es lo propio y qué es lo ajeno? Esa es una de las cosas que nosotros discutimos a través de todo el libro. Y lo primero que nosotros decimos es lo siguiente, es que existen leyes generales en el desarrollo del pensamiento, y las leyes generales del desarrollo del pensamiento se aplican para todas las sociedades, para todos los hombres. Sin embargo, las circunstancias, la geografía, el idioma, la cultura, hace propio a cada país. El pensamiento es propio respecto a las circunstancias, pero no respecto a la lógica, porque la lógica es la misma para todos. Y esa es una de las cosas sorprendentes que divide a la academia, ¿no? Entre los llamados auténticamente aborígenes y los no aborígenes. Y lo gracioso es que aquí viene mi experiencia propia, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, como decía nuestro amigo Ramiro, y salimos juntos, me puse una meta. Tenía que hacer este trabajo. Tenía que hacer, ahora lo he culminado y estoy satisfecho de ello. Un esfuerzo de la familia para poder publicarlo, porque no es fácil publicar hoy, peor en pandemia. Bueno, entonces al inicio todo el mundo, todos los académicos, todos esos señores que tienen posgrados, títulos, que hablan 5 idiomas y que ganan miles de soles en las universidades por sus supuestos descubrimientos, me decían, es imposible la filosofía en el mundo andino. He discutido muchas veces, incluso este libro lo hemos ofrecido a muchas instituciones que no voy a mencionar ahora, y nadie lo quería, todo el mundo lo despreciaba. Pero lo gracioso es que mientras yo defendía la posibilidad de la existencia de la filosofía en el mundo andino y los académicos que se habían formado en el mundo occidental me negaban esa posibilidad, hoy día, irónicamente, todos los etnonacionalistas, los pro-incas, aquellos que quieren restaurar el pasado glorioso inca, son los que más rabiosos enemigos, disculpen el término, de rechazar toda posibilidad de filosofía. Ya me han escrito, ya me han insultado, indicándome que es imposible la filosofía en el mundo andino prehispánico y que yo estoy exagerando y bueno, y todo el resto de las cosas, ¿no? Eso es lo gracioso, ¿no? Primero tenía un enemigo que me decía, el enemigo occidental que me decía, no existe, no es la posibilidad. Ahora que se ha demostrado, los etnos, los auténticamente aborígenes cobrizos me dicen, no es posible. Y yo me he quedado admirado, ¿no? Bien, entonces,
Demos pase, por favor, Alejandro, a Javier Hernández, que está, creo, en línea. Bueno, yo creo que las preguntas se enriquecen más y nos dan mayor oportunidad de poder discutir. Justamente esa es la idea de una reunión académica como esta. Me preguntan cómo concibe la dialéctica en el mundo andino. Nosotros tenemos un capítulo entero acerca de la lógica, y dentro de la lógica uno de los subtítulos es Yanantin o la dialéctica. Pero me preguntan fundamentalmente cómo se entiende la dialéctica en el mundo andino. Y voy a leer algunos textos. No sé si me están escuchando. Alejandro. Sí, se Ya. le escucha bien, perfecto. Voy a leer algunos textos acerca de dialéctica. No voy a decir lo que yo creo que es dialéctica, sino voy a leer los textos. Antonio Ricardo, por ejemplo, dice, Takuni, ¿qué significa? Dice, convertirse en otra cosa, por lo que procede o se sigue, se quita cualquier equivocación que pueda haber. Es decir, dialéctica es convertirse en una cosa, cuando una cosa se convierte en otra. Es el mismo concepto heraclitiano. Luego, González Holguín, Huk Chanani, mudarse, alterarse de otra manera, hacerse de otra condición, Heráclito. Luego Bertonio, la antiquipacita, trocarse entre sí una cosa con otra. Y bueno, me van a disculpar que no lea todo el quechua, pero está en el quechua en el texto. Y sigue Bertonio, ¿no? Trocarse, destrocarse las cosas y personas, poner una cosa dentro de la otra que estaba, trocándolas, trocarse alguna cosa, uno otro suceder, alguno en el cargo de otro. Buscar, rebuscar, trastornando, contradecir lo que dice otro, porfiar uno con otro, ser contrarios, competir. Y puedo seguir, ¿no? Sigo, de los dos que se truecan uno en otro, que suceden uno en otro, significa convertirse en una cosa por lo que procede o que sigue, que se quita cualquier equivocación que pueda haber. Y seguimos con González Holguín, que también repite, los dos juntos, los dos juntamente, concertarse dos para hacer algo de conformidad, hacer algo dos juntos y uno. Uno es dos, o lo que decía Heráclito, lo diverso y lo uno. Hermanar dos cosas, aparearlas, ponerlas unos con el otro. Juntar cosas desiguales, conformar una cosa con otra, venir a ajustarse, hablar con perplejidad, agora uno, agora otro, no acabar de explicarse, etc. He allí todas las definiciones de dialéctica. Creo que eso es lo que me han preguntado y no sé qué podrían decir ustedes respecto a eso. Eso es lo que está en las fuentes. Eso es lo que dicen las fuentes sobre la dialéctica. Ahora, por supuesto que todo el mundo tiene el derecho de creer como se le antoje y de definir la dialéctica como cree conveniente, porque hay 1000 formas de definir dialéctica. Pero nosotros definimos la dialéctica en este libro, en este preciso libro, tal como lo define Heráclito y como luego lo define Hegel. Heráclito dice, la dialéctica es la contradicción, la oposición. Luego, Hegel dice lo mismo y reconstruye o reasume lo de Heráclito. Esa es la dialéctica, ese es el concepto que nosotros estamos poniendo. Y eso es Parménides, eso es Heráclito presente en el mundo andino prehispánico. O sea, lo que pasa es que posiblemente mucha gente no lo ha entendido. Posiblemente nadie fue a revisar esas fuentes. Nosotros hemos descubierto eso. Ahí estaban. Como decía Darwin, ¿no? Todos los días pasamos por la misma calle, por el mismo camino.
Algunas personas pasan por el mismo camino y patean siempre la piedra. Solo alguien que sepa de qué se trata para, levanta la piedra, lo mira y dice, esta piedra tiene algo particular. No es como la piedra, el resto de las piedras en este camino. Y entonces a partir de esa piedra insignificante que todo el mundo la patea, la pisa todos los días, Hernández, yo solo quería agregar, porque hay muchas cosas, este libro por eso que me pareció y me parece bastante extenso, 470 páginas no es poco, y me preocupa el término Pachacuti, por ejemplo. A mí me hubiera gustado incluir el término Pachacuti. Sin embargo, tú tienes que remitirte, cuando eres investigador, tienes que remitirte a la fuente. Si no la encuentras, no lo puedes poner. Si no lo puedes interpretar. Hay al Tincuy, por ejemplo, son términos, yo diría, del quechua moderno. No hay un quechua prehispánico. Nosotros cuando investigamos, investigamos sobre el quechua prehispánico. Y sobre el prehispánico, ¿por qué es distinto al moderno, al actual? Porque es un quechua que hablaban los aborígenes cuando llegaron los españoles. Yo quiero aclarar acá un detalle que mucha gente a veces por ignorancia no lo asume o no lo sabe, ¿no? Creo que no lo sabe más que asumirlo. Durante la colonia, los españoles fueron los primeros preocupados en escribir los diccionarios, las gramáticas, los vocabularios quechuas. No por motivos, por supuesto, científicos ni filosóficos, sino por motivos estrictamente políticos. Necesitaban evangelizar, necesitaban traducir la Biblia al quechua, traducir el catecismo, traducir las órdenes, las elegías y todas las cosas religiosas. Y entonces durante toda la colonia, el quechua fue lo más rico. Incluso era el idioma oficial. Mucha gente a veces critica mucho de que los españoles no permitieron esto, el otro, pero se olvidan que en el caso del quechua, principalmente el quechua fue un idioma oficial. ¿Entiendan? Y entonces, en ese momento del idioma oficial, ese idioma de ese momento no es el de ahora, ¿no? Como decía hace un momento, por ejemplo, Pachamama es una distorsión, en realidad es un insulto decir Pachamama, madre tierra, ¿no? No tiene ningún sentido, porque no era así. Y Pachacuti, reitero, me hubiera gustado ponerlo, pero es imposible tener un estudio filológico sobre Pachacuti, desgraciadamente. Lo único que sé de Pachacuti es que es el nombre de un inca y que se hacen dos o tres referencias, pero muy, muy someras. Y bueno, no los encontré. Espero que algún otro investigador en el futuro lo encuentre, porque este no es un trabajo concluido, es el primer paso. Y bueno, ahora yo invitaría a cualquiera de nuestros amigos que está presente, levantar la mano y dar alguna apreciación, porque uno de los detalles del trabajo académico, científico, universitario, es el trabajo con conceptos. Mucha gente confunde conceptos con términos, con palabras, con nociones. En realidad, la palabra concepto o el concepto en sí mismo no es cualquier cosa. Concepto es la esencia más general del pensamiento o que se expresa como pensamiento. Entonces, cuando trabajamos en investigación, trabajamos con conceptos. Y eso es lo que liga la ciencia, la investigación con la filosofía. Nietzsche ya decía que la filosofía es el juego con los conceptos, es el operar con los conceptos. Ese es nuestro aporte, ese es nuestro descubrimiento. De eso debo sentirme satisfecho. El resto es simplemente la evidencia, simplemente los datos que sustentan esto, los conceptos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que normalmente mucha gente no opera con conceptos. Hoy día, por ejemplo, en esta crisis política, muy poca gente opera con conceptos. Es decir, muy poca gente analiza con conceptos.
Analiza con sus emociones, analiza con sus percepciones, analiza con sus mitos, analiza con sus sentimientos, con sus odios, pero pocas veces con conceptos. Analizar los hechos con los conceptos es una cosa muy distinta. He ahí la diferencia, ¿no? Y bueno, cuando empezamos el trabajo, inicialmente yo tenía un trabajo más o menos antropológico. Me parecía más una cosmovisión religiosa, como ya lo dije al inicio. Cuando fui superando, tenía que resolver un primer problema. Debo encontrar la teoría del conocimiento y no encontraba la teoría del conocimiento. Tuve que transformar todo el concepto de lo que se llama teoría del conocimiento y encontré la teoría del conocimiento. Más tarde, en base a la teoría del conocimiento, en base a la posibilidad de conocer el orden de los fenómenos, descubrí la lógica. Y luego de la lógica, dije, bueno, ya tengo la filosofía, la teoría del conocimiento y la lógica. Pero no respondía al problema fundamental de la filosofía, la relación entre el ser y el pensar. No podía responderlo. Para ello era necesario el concepto del ser y del devenir. ¿Qué es el ser en el mundo andino prehispánico, en el pensamiento del mundo andino prehispánico? Esa era mi preocupación. Hasta que me topé con los trabajos de Taylor sobre Huarochirí, que hablaba Ramiro. Y allí Taylor trabaja Kamak y lo trabaja muy bien. Y entonces descubrí Kamak. Kamak fue mi primer descubrimiento de la filosofía idealista en el mundo andino. Y revisé toda la filología de Kamak y ahí lo tienen la definición de Kamak. Kamak es el mismo concepto platónico de la idea. Es el mismo concepto del concepto, valga la redundancia, entre comillas, el concepto de Hegel. Es el mismo. Y está en el pensamiento del mundo andino prehispánico. Pero me faltaba el contrario. Si había una idea, si había un ser como idea, o la idea como ser, o verdadero ser, como dicen los idealistas en la academia, ¿cuál es el verdadero ser? Kamak, por supuesto. Pero Nietzsche dice, la primera pregunta no es la pregunta acerca del verdadero ser, dice Nietzsche. La primera pregunta en el mundo, en el hombre, en la filosofía, la primera pregunta no es acerca del verdadero ser. Entonces yo tenía que avanzar y preguntarme y decir, claro, si no es el verdadero ser, ¿cuál es la pregunta? Y Nietzsche vuelve a insistir. Nietzsche tiene un trabajo muy específico y singular sobre presocráticos. Y él no le llama presocráticos, él le llama preplatónicos. Y solo cuando leí preplatónicos entendí que el problema no era buscar el verdadero ser, el problema era buscar la primera sustancia. Y entonces ahí encontré el concepto del ser desde el enfoque materialista, Kai. Entonces, terminé la investigación y concluí mi descubrimiento. Ahora tengo toda la estructura. Kai, el concepto fundamental de la ciencia y del materialismo en la civilización andina prehispánica, y Kamak. Pero ¿cómo resuelvo esa relación entre Kai y Kamak? Y entonces aparece el concepto de Tixé. Pero Tixé solo en el idioma aborigen. Ojo que el idioma aborigen tiene una evolución. Deben saber ustedes que según Garcilaso, y Garcilaso lo dice con mucha precisión, hubieron 3 idiomas, el quechua, el aymara y el puquina. Y el puquina era el idioma secreto, que solo hablaba el inca, la familia del inca, solo los sabios, solo los científicos. Bueno, de ese trabajo también lo ha complementado Cerrón Palomino. Pero bueno, entonces encuentro a Kamak, encuentro a Kai y me faltaba el logos. El concepto que relaciona a Kai con Kamak o Kamak con Kai. Y entonces encontré
que Tixi se refería al orden de los fenómenos. Cada vez que ustedes escriben en el quechua o leen el quechua, cuando se menciona Tixi, no se está refiriendo a un dios, como decía uno de mis revisores del libro. No, Tixi no es un dios. Tixi es el concepto del orden, del devenir, del logos. Pero yo decía, bueno, existe la forma de cómo se mueve la materia, de cómo se desarrolla la materia. Y ese concepto es Tixi. Pero ahora el problema es cómo se manifiesta Kamak en el mundo. Y inmediatamente encuentras Iyatixi, el principio de iluminación. Entonces, como verán ustedes, yo estoy trabajando aquí con conceptos. Solo quería explicarles la importancia de manejar los conceptos en la filosofía. Cosa que hoy día no lo veo en la universidad. Desgraciadamente en la universidad hoy día estudian 1000 cosas raras impuestas por el idealismo occidental europeo, pero pocas veces se piensa sobre nuestro propio pensamiento aborigen, bajo la creencia de que el pensamiento aborigen es raro, extraño, folclórico, como dice este señor Hildebrand. Y bueno, no lleguemos a ese conflicto de que si somos o no somos. Yo les agradezco, no sé si tengo que terminar con esto, Alejandro, y si alguien quiera intervenir, y no es esta la ocasión porque ella dio toda su savia, como dice en el texto aquí, ¿no? Me gustaría repetir lo que dice aquí. Diréis que míos son estos escritos, no es evidente, son de los amautas, fueron ellos que, igual que las abejas, los endulzaron. Esta miel que gustáis la fabricaron con su sabia experiencia las abejas, que libando en las flores más preciadas la sustanciaron. Yo así también con esta miel nutrido trato de procuraros alimento. De otra manera no tendría nada que presentaros. Solo los sabios esta miel fabrican. No alcanzan a volar tanto en mis alas. Para ascender las flores soy lo mismo que humilde mosca. Los que queréis saber, picad con gusto, que al saborear la miel aprenderéis. Saber que hay aquí, para mí solo es demasiado. Esta es la miel que les dejo a ustedes. Esta es una traducción de un anónimo, de alguien que no quiso decir cuál era su nombre, pero es uno de los informantes acerca de todas las fuentes que aquí se citan in extenso. Gracias, amigos, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias, Alejandro, por hospedarnos. Gracias a todos.